Nunca olvidaré la mañana en que todo cambió. El edificio de Consorcio Velázquez se alzaba imponente contra el cielo gris de Madrid, igual que los cientos de días anteriores en que había cruzado sus puertas. 5 años llevaba ya en el departamento de finanzas, construyendo una carrera que me había costado noches sin dormir y fines de semana sacrificados. Quizás por eso dolía más lo que estaba a punto de descubrir. Llegué temprano como siempre. Me gustaba ese momento de calma antes de que la oficina se llenara del ruido de conversaciones y teclados. El café recién hecho, la luz suave entrando por los ventanales, y yo sola con mis pensamientos y mi ordenador. Fue entonces cuando Elena, la asistente del director financiero, me envió por error un archivo que no estaba destinado a mis ojos. «Buenos días, Alicia. Te adjunto los informes actualizados para la reunión con Rodrigo», decía su correo. Pero al abrir el documento adjunto, no encontré los informes habituales. Era una hoja de cálculo detallada donde se registraban sistemáticamente transacciones duplicadas, facturas a empresas fantasma y desvíos de fondos que sumaban casi 2 millones de euros. Todo perfectamente camuflado para que los auditores no lo detectaran. Durante unos segundos me quedé paralizada, con la vista fija en la pantalla mientras mi mente intentaba procesar lo que veía. Reconocí la letra de Carlos Mendoza, mi jefe directo y mentor durante estos años, el hombre que me había promocionado, que confiaba en mí, que me invitaba a cenar con su familia en Navidad, el mismo que, según estos documentos, estaba desfalcando a la empresa desde hacía al menos 3 años. Un nudo se formó en mi garganta mientras revisaba con detalle cada entrada. No había error posible. Reconocía los proyectos, las fechas coincidían con momentos clave de la empresa, todo encajaba con una precisión aterradora. Y lo peor, 2 de las firmas autorizantes eran falsificaciones de la mía. Cerré el archivo justo cuando escuché las primeras voces en el pasillo. La oficina comenzaba a despertar. Respiré hondo intentando recuperar la compostura mientras mi mente evaluaba frenéticamente las opciones. Si denunciaba esto, no solo Carlos caería. El escándalo sacudiría toda la empresa. Puestos de trabajo, la confianza de los clientes, todo estaría en juego. Pero si callaba, me convertía en cómplice. ¿Y esas firmas falsificadas? ¿Acaso no era ya una víctima? Alicia, qué madrugadora. La voz de Carlos me sobresaltó. Ahí estaba él, impecable en su traje gris, con su sonrisa afable y ese aire paternal que siempre adoptaba conmigo. ¿Todo bien? ¿Estás pálida? Sí, solo un poco de migraña, logré articular, evitando mirarlo directamente a los ojos. ¿Cómo podía parecer tan normal? ¿Tan honesto? Tómate algo. Te necesito al 100 para la presentación con los inversores mañana. Puso una mano en mi hombro y sentí un escalofrío. Por cierto, ¿has recibido los informes de Elena? El tiempo pareció detenerse. Su mirada se clavó en la mía, expectante, y por un segundo me pregunté si sabía lo que acababa de descubrir. No, aún no. Mentí, y la facilidad con que lo hice me asustó. Qué raro, me dijo que te los había enviado. En fin, seguro que llegan pronto. Pasé el resto de la mañana en una especie de bruma, respondiendo automáticamente en reuniones, mientras mi mente no dejaba de dar vueltas al asunto. A la hora de comer, recibí otro correo de Elena disculpándose por el error y pidiéndome que eliminara el archivo anterior. Adjuntaba los verdaderos informes. Esa tarde, encerrada en el baño, llamé a mi hermano Miguel. Abogado corporativo, siempre había sido mi roca en momentos difíciles. ¿Estás segura de lo que has visto? Su voz sonaba preocupada. Completamente. Es fraude, Miguel. Y ha falsificado mi firma. Alicia, esto es grave. Si lo denuncias, prepárate para un huracán. Y si no lo haces, lo sé, podría parecer que participé. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuve. Todo lo que he construido está en juego. Mañana llego a Madrid. No hagas nada hasta que hablemos en persona. Al salir del baño, me crucé con Isabel Vega, la directora de Recursos Humanos. Algo en mi expresión debió alertarla. ¿Problemas? No, solo asuntos personales, respondí, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos. Esa noche, sentada en mi pequeño apartamento en Malasaña, saqué la copia que había hecho del archivo. Cada línea era una puñalada a la confianza que había depositado en Carlos, en la empresa
en mi propio juicio. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Había estado tan ciega, tan necesitada de su aprobación que ignoré las señales. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carlos. Alicia, necesito que vengas mañana 1 hora antes. Tenemos que revisar unos detalles para la presentación. El pánico me invadió. ¿Sabía él que yo lo sabía? ¿Era una trampa? ¿Planeaba implicarme más profundamente? Las paredes de mi apartamento parecieron estrecharse. Esa noche no dormí. Me debatía entre la lealtad hacia quien había sido mi mentor y la evidencia irrefutable de su traición, entre mi carrera y mis principios, entre el miedo y la integridad. Al amanecer, tomé una decisión. No sabía si era la correcta, pero era la única con la que podría mirarme al espejo en los años venideros. Guardé el archivo en una memoria USB. Me vestí con determinación y salí hacia la oficina mientras Madrid apenas despertaba, sabiendo que después de ese día, nada volvería a ser igual. La mañana se presentó con un cielo plomizo que presagiaba tormenta. Irónico, pensé, mientras cruzaba la plaza de Colón con la memoria USB pesando en mi bolsillo como si fuera de plomo. Las calles madrileñas, normalmente bulliciosas, me parecieron opresivas. Cada paso hacia la oficina era un latido más fuerte de mi corazón. Llegué 40 minutos antes de la hora acordada con Carlos. Necesitaba ese tiempo para prepararme mentalmente. La oficina estaba casi vacía, solo el personal de limpieza y algún que otro trabajador madrugador. Me serví un café que no bebí y me senté frente a mi ordenador, repasando mentalmente lo que diría. A las 7:50, la figura de Carlos apareció por el pasillo. Su habitual semblante relajado había sido reemplazado por un gesto tenso que me puso en alerta. «Alicia, gracias por venir temprano», dijo al entrar a mi cubículo. «Pasemos a mi despacho». Lo seguí en silencio, observando su nuca, la forma en que sus hombros parecían más caídos que de costumbre. Al cerrar la puerta tras nosotros, sentí como si hubiera entrado en una jaula. «Siéntate», ordenó más que invitó. «Tenemos que hablar de algo importante». Me acomodé en la silla frente a su escritorio, consciente de cómo mis manos temblaban ligeramente. Las entrelacé sobre mi regazo. «Elena me ha comentado que ayer te envió un archivo por error», comenzó, mirándome fijamente. No era una pregunta. Un archivo confidencial. El aire se volvió denso. Sentí como mi garganta se cerraba, pero me obligué a mantener la compostura. «Sí», admití. «Lo recibí». Carlos suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello canoso que siempre llevaba perfectamente peinado. «Alicia, llevamos 5 años trabajando juntos. Te he visto crecer profesionalmente. Te he apoyado en cada paso». Su voz sonaba casi paternal, pero había algo calculador en su mirada. «Esperaba que tuvieras la discreción de no abrir algo que obviamente no estaba destinado a ti». ¿Discreción? La palabra salió de mi boca con más fuerza de la que pretendía. ¿Llamas discreción a ignorar un desfalco sistemático? ¿A hacer la vista gorda ante el hecho de que has falsificado mi firma? Su expresión cambió. La máscara de mentor preocupado cayó para revelar algo más frío, más duro. «Veo que lo has revisado a fondo», dijo bajando la voz. «Eres inteligente, Alicia. Siempre lo has sido. Por eso te elegí como mi protegida. Pensé que entenderías cómo funciona realmente este mundo. ¿Entender el fraude? ¿Las mentiras?» Mi indignación crecía por momentos. He trabajado día y noche por esta empresa. Me he ganado cada ascenso, cada reconocimiento, y tú has puesto todo eso en riesgo. Carlos se reclinó en su silla, estudiándome como si me viera por primera vez. La empresa nos exprime hasta la última gota, y luego nos descarta como servilletas usadas. Pregúntale a Martínez, 30 años de servicio, y lo jubilaron anticipadamente cuando enfermó. O a Luisa, que dio a luz y al volver encontró su puesto ocupado. Su tono era casi didáctico. Yo solo estoy tomando lo que me corresponde después de décadas entregándoles mi vida. ¿Y mi firma? ¿También te correspondía? Un destello de culpabilidad cruzó su rostro, tan fugaz que casi lo perdí. Fue un error de cálculo. Necesitaba otra firma autorizada y confié en que nunca lo descubrirías. Saqué la memoria USB de mi bolsillo y la coloqué sobre el escritorio. El pequeño objeto parecía insignificante entre nosotros, pero ambos sabíamos que contenía suficiente para destruirnos. «He hecho una copia», dije con una calma que no sentía.
y quiero que me expliques exactamente cómo piensas solucionar esto. Carlos miró la memoria y luego a mí. Por un momento, vi miedo en sus ojos. Alicia, sé razonable. Esto no solo me afecta a mí. Si esto sale a la luz, toda la empresa se tambalea. Cientos de empleos en juego, incluido el tuyo. Deberías haber pensado en eso antes. ¿Y qué ganas tú denunciándome? ¿Crees que te darán una medalla? Te investigarán también. Tu firma está ahí, por muy falsificada que sea. Y créeme, haré todo lo posible por convencer a todos de que estabas involucrada. La amenaza flotó entre nosotros, cristalina y afilada. Mi mente trabajaba a toda velocidad evaluando escenarios, consecuencias, alternativas. Tengo una propuesta, dijo finalmente Carlos, cambiando a un tono conciliador. Estoy a 3 años de la jubilación. He acumulado suficiente. Puedo devolver el dinero gradualmente sin que nadie lo note. Tú vigilas que lo haga. Yo te aseguro un ascenso a directora adjunta antes de fin de año. Cuando me retire, el puesto será tuyo. La oferta era tentadora en su pragmatismo. Nadie saldría perjudicado. La empresa recuperaría su dinero. Yo avanzaría en mi carrera. Pero el coste moral. ¿Y si no acepto? Su expresión se endureció nuevamente. Entonces será tu palabra contra la mía. Y tengo 30 años de credibilidad en esta empresa, Alicia. ¿Cuántos tienes tú? En ese momento, la puerta se abrió sin previo aviso. Era Roberto Sáenz, el director general, acompañado de 2 hombres de traje que no reconocí. Carlos, Alicia, saludó Roberto con un gesto tenso. Estos señores son de auditoría interna. Necesitan hablar con ambos. El rostro de Carlos perdió todo color. Me miró con una mezcla de pánico y acusación. ¿Qué has hecho?, susurró. Nada aún, respondí honestamente, tan sorprendida como él. Resultó que Elena, arrepentida por su error al enviarme el archivo y preocupada por las consecuencias, había acudido directamente a auditoría. La confrontación que había planeado se transformó en algo mucho más grande que yo misma. Las siguientes horas fueron un torbellino de interrogatorios, declaraciones y explicaciones. Me sentí como una actriz en una obra para la que no había ensayado. Entregué la memoria USB, relaté cómo había recibido el archivo, mostré los correos. Carlos alternaba entre negar todo y lanzarme miradas que oscilaban entre la súplica y el odio. Al final del día, Carlos fue escoltado fuera del edificio. Su despacho quedó sellado para investigación, y yo regresé a casa en un taxi, físicamente agotada pero mentalmente en alerta máxima. Esa noche, mi teléfono no dejó de sonar. Compañeros curiosos, preocupados o simplemente ávidos de chismes. No contesté a ninguno, solo respondí al mensaje de mi hermano Miguel. Ha estallado todo. Carlos está suspendido. Yo declaré, te necesito aquí mañana temprano. Me acosté sin poder dormir, consciente de que había cruzado un umbral sin retorno. La oficina ya no sería el mismo lugar. Yo ya no sería la misma persona. Y lo peor estaba por venir. Tendría que enfrentar a todos aquellos que habían admirado a Carlos, que habían confiado en él como yo lo hice. Entre la confusión de emociones, una certeza brillaba. Había elegido la verdad sobre la comodidad, la integridad sobre el beneficio personal. Pero mientras Madrid dormía bajo una lluvia persistente, yo me preguntaba si el precio de esa elección no sería demasiado alto. El murmullo cesó cuando entré a la cafetería de la empresa. Era mi primer día completo después del escándalo, y la tensión era palpable como una niebla densa. Rostros que antes me saludaban con sonrisas ahora desviaban la mirada, o peor aún, me observaban con un escrutinio que podía sentir sobre la piel. Me serví un café en silencio y busqué una mesa vacía en la esquina, lejos de las miradas inquisitivas. Elena, la asistente que había iniciado todo esto al enviarme por error aquel documento, se acercó tímidamente. Sus ojos enrojecidos delataban que tampoco ella estaba pasando por un buen momento. ¿Puedo sentarme?, preguntó con voz apenas audible. Asentí, sintiendo una extraña camaradería con esta mujer, a quien apenas conocía más allá de los intercambios profesionales. Alicia, yo... comenzó, jugueteando nerviosamente con la taza. No sabía que esto se convertiría en algo tan grande. Solo quería hacer lo correcto. Lo sé, respondí. Yo también. Nos quedamos en silencio, 2 náufragas en un mar de incertidumbre. Por la ventana, Madrid continuaba su ritmo frenético,
ajena al pequeño drama que se desarrollaba en nuestro rincón de la ciudad. ¿Has sabido algo de Carlos?, pregunté finalmente. Elena negó con la cabeza. Nadie lo ha visto desde que se lo llevaron. Dicen que está cooperando con la investigación, pero... Dejó la frase en el aire. Cooperando significaba, probablemente, señalando culpables. Y yo estaba en la cima de esa lista. La idea hizo que el café me supiera amargo. Al volver a mi puesto, encontré un correo de Roberto Sáenz, el director general, solicitando mi presencia en su despacho inmediatamente. El trayecto por el pasillo fue como caminar por un campo minado. Pude sentir las miradas a mis espaldas, escuchar los susurros que cesaban cuando me acercaba. El despacho de Roberto era una habitación amplia con vistas al skyline madrileño. Él estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad con las manos entrelazadas en la espalda. «Siéntate, por favor», dijo sin volverse. Su tono era neutral, profesional. Cuando finalmente se giró para mirarme, su rostro estaba marcado por el cansancio. «La auditoría está avanzando. Las cifras coinciden con lo que mencionaste». Respiré aliviada, pero su siguiente frase me heló la sangre. «Sin embargo, Carlos insiste en que tú estabas al tanto desde el principio. Dice que participaste voluntariamente». «Eso es absurdo», protesté, sintiendo cómo el calor subía a mis mejillas. ¿Por qué habría entregado la memoria USB si fuera cómplice? Roberto se sentó frente a mí, estudiando mi reacción. «Para salvarte cuando viste que todo se descubría. Para parecer la denunciante cuando en realidad eras parte del esquema». Es lo que él argumenta. La indignación me dejó sin palabras por un momento. Luego, la rabia tomó su lugar. Trabajé 5 años construyendo mi reputación en esta empresa. Jamás pondría eso en riesgo por un fraude. Roberto asintió lentamente. Te creo, Alicia, pero la investigación debe seguir su curso. Mientras tanto, he decidido reasignarte temporalmente al departamento de logística. Estarás bajo la supervisión directa de Javier Montero. El impacto de sus palabras fue como un puñetazo. Logística, el departamento que todos evitábamos, conocido por su ambiente tóxico y su trabajo tedioso. Un destierro profesional apenas disfrazado. ¿Me estás degradando? La incredulidad tiñó mi voz. Te estoy protegiendo, corrigió con firmeza. El departamento financiero está bajo la lupa. Necesito distancia entre tú y cualquier documento relacionado con las cuentas que Carlos manejaba. Salí de su despacho aturdida, con la sensación de haber sido castigada por hacer lo correcto. Al pasar junto a mi antiguo escritorio para recoger mis efectos personales, vi que ya habían instalado un precinto. Todo lo mío sería revisado, catalogado, escudriñado en busca de pruebas de una complicidad que no existía. Mi nuevo escritorio, en logística, resultó ser una mesa en una esquina mal iluminada, junto a la fotocopiadora. Javier Montero, un hombre de mediana edad con permanente expresión de fastidio, me recibió con frialdad. «No sé qué has hecho para acabar aquí», dijo sin preámbulos, «pero en mi departamento no toleramos problemas. Aquí tienes tu primera tarea, reorganizar estos archivos según el nuevo sistema. Y por favor, sin errores». Depositó sobre mi mesa una montaña de carpetas desorganizadas, un trabajo que normalmente asignarían a un becario, no a alguien con mi experiencia. El mensaje era claro. Estaba siendo castigada, humillada. Los días siguientes fueron un ejercicio de resistencia. En los pasillos, las conversaciones se detenían cuando yo aparecía. En el comedor, las mesas cercanas a la mía se vaciaban gradualmente. Mi teléfono interno prácticamente dejó de sonar, excepto cuando Montero me asignaba alguna tarea particularmente tediosa. Una tarde, al salir tarde de la oficina, me encontré con Lucía Olmedo en el ascensor. Habíamos sido amigas, o eso creía yo. Compartíamos comidas, confidencias, incluso algún fin de semana de escapada a Toledo. Ahora evitaba mirarme directamente. ¿Tú también, Lucía? Mi voz sonó más dolida de lo que pretendía. Ella suspiró, finalmente enfrentando mi mirada. Carlos fue mi mentor también, Alicia. Me consiguió este trabajo cuando nadie más confiaba en mí. Y ahora todos dicen que tú... ¿Que yo qué? ¿Que hice lo correcto al denunciar un fraude? Dicen que lo traicionaste, respondió en voz baja, que esperaste el momento oportuno para hundirlo y ocupar su lugar. Reí amargamente. ¿Y mi lujoso despacho en logística es parte de ese brillante plan?
El ascensor llegó a la planta baja y las puertas se abrieron. Lucía dudó un momento. Yo no sé qué creer, Alicia. Solo sé que todo esto es un desastre. Y salió, dejándome sola con el eco de sus palabras. Esa semana, mi hermano Miguel insistió en que cenáramos juntos. Nos encontramos en un pequeño restaurante argentino en Lavapiés, lejos de cualquier posible colega. «Esto es una caza de brujas», dijo tras escuchar mi relato. «Estás pagando el precio por hacer lo correcto mientras todos se cubren las espaldas». Removí mi copa de vino, observando cómo el líquido granate formaba pequeños remolinos. A veces me pregunto si debería haber callado, haberme limitado a buscar otro trabajo y alejarme silenciosamente. Miguel me miró con intensidad. ¿Y vivir con eso? Te conozco, hermanita. La culpa te habría corroído por dentro. Tenía razón, por supuesto. Pero eso no hacía el presente más llevadero. ¿Has pensado en buscar otro trabajo?, preguntó con cautela. Cada día, admití. Pero si me voy ahora, parecerá una admisión de culpa. Además, ¿quién contratará a la denunciante que hundió a su mentor? No es precisamente el perfil que las empresas buscan. Los días se convirtieron en semanas. Mi trabajo en logística era mecánico, repetitivo, muy por debajo de mis capacidades. Montero parecía disfrutar asignándome las tareas más tediosas, como si intentara quebrar mi espíritu. Las invitaciones a almuerzos, a cafés, a las pequeñas celebraciones de cumpleaños que antes formaban parte de mi rutina, cesaron por completo. El aislamiento se volvió tan denso que casi podía tocarlo. Había días en que literalmente no pronunciaba más de 10 palabras en toda la jornada laboral. Me convertí en un fantasma, presente pero invisible, transitando por los pasillos de una empresa que alguna vez consideré mi segundo hogar. Una tarde lluviosa de noviembre, casi 2 meses después del escándalo, recibí una llamada inesperada. Era Isabel Vega, la directora de Recursos Humanos. «Alicia», dijo con un tono que no pude descifrar. «Necesito verte en mi despacho mañana a primera hora. Hay novedades en la investigación». Colgué sintiendo que mi destino pendía de un hilo. Esa noche apenas dormí, sopesando posibilidades, preparándome para lo peor. ¿Me despedirían finalmente? ¿Habría logrado Carlos implicarme de alguna manera? Al día siguiente, con ojeras marcadas pero la determinación intacta, crucé las puertas de Consorcio Velázquez, por lo que bien podría ser la última vez. Lo que no sabía entonces era que la verdad, esa por la que tanto había sacrificado, estaba a punto de emerger con una fuerza que cambiaría el rumbo de todo. Aquella mañana, el edificio de Consorcio Velázquez parecía distinto. Quizás era mi estado de ánimo, o tal vez el sol que finalmente se asomaba tras semanas de cielo encapotado. Caminé con paso decidido hacia el despacho de Isabel Vega, preparada para defender mi verdad hasta las últimas consecuencias. Ya había perdido demasiado como para temer perder más. Isabel me recibió con una expresión neutra que no revelaba nada. A su lado, un hombre de traje oscuro que no conocía colocaba documentos sobre la mesa. Me invitaron a sentarme con una formalidad que me erizó la piel. «Alicia, te presento a Ernesto Cifuentes, de la Unidad de Delitos Económicos», dijo Isabel. No era un auditor interno como pensaba. Era la policía. Mi boca se secó instantáneamente. «¿Estoy siendo investigada oficialmente?» «No exactamente», respondió Cifuentes con voz calmada. «Estamos cerrando el caso contra Carlos Mendoza y necesitamos aclarar algunos detalles. Durante la siguiente hora, repasamos exhaustivamente mi declaración original, las fechas, los documentos. Cada detalle era escrutado minuciosamente. Mi cabeza comenzaba a doler cuando Cifuentes cambió repentinamente de dirección. «¿Conoce usted a Ramón Dávila?» El nombre me resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo. «Es posible, pero no estoy segura. Director financiero de Grupo Heredia, uno de nuestros principales clientes», aclaró Isabel. «Ah, sí. Lo he visto en algunas reuniones, pero nunca hemos tratado directamente». Cifuentes asintió, intercambiando una mirada con Isabel. «Verá, señorita Martín, hemos estado siguiendo el rastro del dinero. Carlos no actuaba solo. La revelación cayó como una bomba. ¿Un esquema más grande? ¿Más personas involucradas? Las transferencias iban a empresas fantasma que, tras un complejo entramado, terminaban en cuentas vinculadas a Dávila. El fraude no era solo interno.
Era una estafa coordinada entre proveedor y cliente. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Las piezas encajaban. Aquellas reuniones extrañamente privadas, los contratos que Carlos insistía en revisar personalmente, su insistencia en manejar solo ciertos clientes. Y hay más, continuó Cifuentes, deslizando una carpeta hacia mí. Carlos ha confesado todo, y ha dejado muy claro que usted no tenía conocimiento ni participación. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Era una declaración firmada por Carlos, donde reconocía su culpabilidad y explícitamente me exoneraba. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero me contuve. No permitiría que me vieran llorar, ni siquiera de alivio. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué me ha protegido ahora, después de intentar implicarme? Isabel carraspeó incómodamente. Aparentemente, cuando se dio cuenta de la magnitud de la investigación y que Dávila también había sido detenido, comprendió que no tenía escapatoria. Su abogado le aconsejó colaborar para reducir su condena. Era una explicación práctica, pero no emocional. No explicaba por qué Carlos, que había sido casi un padre para mí, primero trató de hundirme y luego me salvó. Como si leyera mis pensamientos, Cifuentes añadió: «También dejó esta carta para usted. No la hemos abierto. Es personal». El sobre blanco, con mi nombre escrito en la inconfundible caligrafía de Carlos, pesaba como plomo en mis manos. Lo guardé en mi bolso, incapaz de abrirlo en ese momento. «¿Qué significa esto para mi situación en la empresa?», pregunté a Isabel cuando Cifuentes se retiró. Ella se removió incómoda. «El consejo se reunirá mañana. Roberto quiere que estés presente. Han reconocido ciertas injusticias en el trato que has recibido». Salí de la reunión con una mezcla de emociones contradictorias. La vindicación que tanto había anhelado por fin llegaba, pero con un sabor agridulce. No había alegría en ver caer a quien una vez admiré, solo un vacío desconcertante. En el pasillo, me crucé con Javier Montero, mi supervisor en logística. Su habitual expresión de desdén había sido reemplazada por una de incómodo reconocimiento. «He oído que vuelves a finanzas», dijo, como quien comenta el clima. «Aún no es oficial», asintió nerviosamente. «Hiciste un buen trabajo aquí. Organizaste los archivos mejor que cualquiera en años». Era lo más cercano a una disculpa que obtendría de él. Le agradecí mecánicamente y seguí mi camino. Esa tarde, sentada en un banco del Retiro con la carta de Carlos aún sin abrir, observé a los madrileños pasear ajenos a mi pequeño drama. Parejas de ancianos caminando lentamente, niños persiguiendo palomas, turistas fotografiando cada rincón del parque. La vida seguía. Finalmente, respiré hondo y abrí el sobre. «Querida Alicia», comenzaba. La letra de Carlos, normalmente firme y decidida, se veía temblorosa. «Cuando recibas esto, ya sabrás toda la verdad. No puedo pedirte perdón porque lo que hice es imperdonable. No solo el fraude, sino intentar arrastrarte conmigo cuando todo se descubrió. El miedo nos convierte en monstruos, y yo fui el peor de todos. Siempre vi en ti lo que yo pude haber sido si no hubiera tomado los atajos equivocados. Tu integridad, tu pasión por hacer las cosas correctamente, eran un espejo donde no quería mirarme. Por eso te elegí como protegida, y por eso intenté destruirte cuando me descubriste. No merezco tu comprensión, pero necesito que sepas una cosa. Nunca fue personal. Fue mi cobardía hablando. Ahora, en la soledad de esta celda, he encontrado el valor que me faltó toda la vida. El valor de asumir las consecuencias de mis actos. Sigue siendo quien eres, Alicia. Este mundo necesita más personas como tú, y menos como yo. Carlos». Las lágrimas que había contenido durante meses finalmente fluyeron libremente. No lloraba por Carlos, sino por la pérdida de algo que nunca existió realmente. Un mentor, un ejemplo a seguir, una figura paterna profesional. Lloraba por la inocencia perdida, por la confianza traicionada, por la dureza de las lecciones aprendidas. Cuando regresé a mi apartamento, tenía 3 mensajes en el contestador. El primero era de mi hermano Miguel, preguntando por la reunión. El segundo, sorprendentemente, de Lucía, mi antigua amiga, tartamudeando una incómoda invitación a tomar un café. Para hablar, ya sabes, de todo. El tercero me dejó sin aliento. «Alicia, soy Roberto Sáenz. El consejo ha tomado una decisión anticipada. Queremos ofrecerte el puesto de Carlos.
La empresa necesita recuperar su integridad, y creemos que tú eres la persona adecuada para liderar ese cambio. Llámame cuando puedas. Me senté en el sofá, aturdida. El ascenso con el que había soñado. El reconocimiento que merecía. Pero ¿a qué precio? Mi teléfono sonó de nuevo. Era Elena, la asistente cuyo error había desencadenado todo. Han detenido a Ramírez de Contabilidad, dijo sin preámbulos. Parece que él ayudaba a Carlos a ocultar los movimientos. La madeja sigue desenredándose. Esa noche apenas dormí, pensando en la oferta de Roberto, en la carta de Carlos, en mis compañeros que ahora querrían congraciarse nuevamente conmigo. El poder es efímero, pensé, y la lealtad de algunos se mueve con él como una veleta con el viento. Al amanecer, tomé una decisión. Aceptaría el puesto, pero con mis condiciones. No sería una continuación del legado de Carlos, sino un nuevo comienzo. Y mientras Madrid despertaba bajo un cielo despejado, sentí por primera vez en meses que respiraba sin el peso de la duda sobre mis hombros. La verdad, finalmente, me había liberado. Pero el camino hacia la reconstrucción apenas comenzaba. La sala de juntas del consorcio Velázquez, con sus paredes de madera noble y sus ventanales con vistas al paseo de la Castellana, siempre me había intimidado. Era un espacio reservado para directivos, para decisiones que marcaban el rumbo de la empresa, para personas con poder. Y ahora, sentada en una de sus imponentes sillas de cuero, me encontraba en el centro de todas las miradas. Roberto presidía la reunión, flanqueado por los 5 miembros del consejo, todos hombres, todos mayores que yo, todos con expresiones inescrutablemente neutras. Me sentía como una estudiante a punto de defender una tesis doctoral ante un tribunal particularmente severo. Alicia, comenzó Roberto, primero queremos agradecerte tu cooperación durante la investigación. Sin tu testimonio, posiblemente este fraude habría continuado por años. Asentí brevemente, incómoda con un agradecimiento que llegaba demasiado tarde. Durante meses había sido tratada como una paria, una traidora, y ahora de repente era la heroína de la historia. Como sabes, la situación ha dejado un vacío importante en nuestra estructura directiva. Carlos era una pieza fundamental en finanzas. Roberto hizo una pausa, como si aún le costara asimilar la traición de quien había sido su mano derecha. Necesitamos a alguien que conozca a fondo el departamento, que tenga la confianza del equipo y, sobre todo, que demuestre una integridad incuestionable. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Uno de ellos, Fermín Aranda, el más veterano, se inclinó hacia adelante. Te ofrecemos formalmente el puesto de directora financiera, con un aumento salarial del 30% y participación en los beneficios anuales. Su tono era pragmático, como si estuviera cerrando una transacción más. Consideramos que eres la persona idónea para reconstruir la confianza interna y externa. Respiré hondo. Durante años había soñado con una oportunidad así. Era el reconocimiento que merecía, el siguiente paso lógico en mi carrera. Sin embargo, ahora que lo tenía al alcance de la mano, me invadía una extraña reticencia. Agradezco profundamente la oferta. Comencé, midiendo cada palabra. Pero antes de aceptar, necesito aclarar algunas cosas. La sorpresa cruzó fugazmente el rostro de Roberto. Claramente esperaba una aceptación inmediata y agradecida. Durante los últimos 2 meses, he sido relegada a tareas muy por debajo de mi capacidad, aislada de mis compañeros y tratada con sospecha. Entiendo que fue parte del proceso de investigación, pero la falta de apoyo institucional fue dolorosa. Un silencio incómodo se instaló en la sala. Nadie quería reconocer abiertamente que me habían abandonado a mi suerte. Si voy a asumir este puesto, necesito garantías. No solo sobre mi autoridad para implementar cambios en los protocolos financieros, sino también sobre el compromiso del Consejo con la transparencia. Lo que ocurrió no fue solo un fallo personal de Carlos, fue un fallo sistémico. Fermín frunció el ceño, visiblemente molesto por mi atrevimiento. ¿Estás sugiriendo que el Consejo tuvo alguna responsabilidad en el fraude? Estoy sugiriendo que cualquier sistema que permita a una sola persona movilizar 2 millones de euros sin controles efectivos necesita una revisión profunda. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Y no asumiré este puesto para ser una figura decorativa que simplemente ocupe la silla vacía de Carlos. El ambiente se tensó. Por un momento, temí haber ido demasiado lejos, haber arruinado mi oportunidad.
Pero entonces, inesperadamente, Roberto sonrió. Precisamente por eso te queremos en este puesto, Alicia. Necesitamos a alguien que cuestione, que no se conforme con el status quo. Acordamos los términos de mi incorporación, incluyendo mi autoridad para reestructurar el departamento y revisar todos los protocolos financieros. También solicité y obtuve una declaración pública de la empresa reconociendo mi papel en la detección del fraude y reafirmando su confianza en mí. Al salir de la reunión, me sentía extrañamente ligera. No era solo el alivio de la reivindicación, sino algo más profundo, la certeza de que, por primera vez desde que empezó todo este calvario, tenía el control de mi destino profesional. Mi primer día como directora financiera amaneció soleado, como si Madrid quisiera celebrar conmigo. Al entrar en lo que ahora era mi despacho, el mismo que había ocupado Carlos, me invadió una mezcla de vértigo y determinación. Las paredes habían sido repintadas, los muebles reorganizados. Ningún fantasma del pasado debía permanecer. Elena, que seguía como asistente del departamento, me recibió con una taza de café y una sonrisa nerviosa. Todos están esperando en la sala de conferencias, como pediste, me informó. Había convocado a todo el equipo de finanzas para mi primera reunión. Necesitaba dejar claras mis intenciones desde el principio. Al entrar en la sala, 23 pares de ojos se clavaron en mí. Algunos con curiosidad, otros con recelo, unos pocos, como Lucía, con una mezcla de arrepentimiento y esperanza. El silencio era espeso, expectante. «Buenos días», comencé. «Sé que estas semanas han sido difíciles para todos. La confianza es como el cristal. Cuando se rompe, aunque se repare, siempre quedan las grietas visibles». Hice una pausa, observando sus reacciones. Algunos asintieron, reconociendo la verdad en mis palabras. No estoy aquí para juzgar quién creyó qué durante la investigación. Todos fuimos víctimas de las circunstancias, pero sí estoy aquí para asegurarme de que algo así nunca vuelva a ocurrir. Durante la siguiente hora, expuse mi visión para el departamento. Nuevos protocolos de verificación, mayor transparencia en la toma de decisiones, rotación periódica de responsabilidades para evitar concentraciones de poder. Era ambicioso, pero necesario. Algunos de ustedes me conocen desde hace años, otros apenas hemos coincidido. Pero les pido a todos lo mismo, júzguenme por lo que haga a partir de hoy, no por los rumores del pasado. Con el paso de las semanas, el ambiente comenzó a cambiar. Las heridas no se cerraron de la noche a la mañana. Algunas relaciones, como la mía con Lucía, nunca volverían a ser lo que fueron. Pero se estableció un nuevo equilibrio. Un respeto cauto que, poco a poco, fue transformándose en una confianza renovada. Mi hermano Miguel, siempre mi apoyo incondicional, me regaló una pequeña placa para mi escritorio cuando cumplí un mes en el puesto. Citaba a Hemingway: «El mundo nos rompe a todos, pero después, muchos se hacen fuertes en las partes rotas». 3 meses después de asumir la dirección, recibí una noticia que cerraba definitivamente el ciclo. Carlos y Ramón Dávila habían sido condenados a 6 años de prisión por fraude continuado. Otros implicados, incluido Ramírez de Contabilidad, recibieron penas menores por colaboración. Esa tarde, al salir del juzgado donde había testificado por última vez, me encontré con Isabel Vega. «Has transformado el departamento», me dijo mientras caminábamos hacia el metro. «Roberto está impresionado, aunque nunca lo admitirá públicamente». Sonreí, reconociendo el cumplido por lo que era. Una rama de olivo, un intento de reconciliación por parte de la dirección que me había abandonado en los momentos difíciles. No lo hice por impresionar a nadie, respondí sinceramente. Lo hice porque era necesario. El sol comenzaba a ponerse cuando llegué a mi apartamento esa noche. Desde mi pequeña terraza, contemplé el skyline madrileño, las luces que comenzaban a encenderse en edificios y calles. Había aprendido lecciones dolorosas, sobre la fragilidad de la confianza, sobre el precio de la integridad, sobre la soledad que a veces acompaña a las decisiones correctas. También había descubierto mi propia fortaleza, no la que se exhibe en momentos de triunfo, sino la que emerge silenciosamente en las horas más oscuras, cuando nadie está mirando y solo queda la convicción interior. El teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Miguel, invitándome a cenar para celebrar el cierre del caso. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. Contemplé la pregunta por un momento.
buscando la respuesta honesta. En paz, dije finalmente, no con lo que pasó, sino con cómo respondí. Y eso es suficiente. Mientras me preparaba para salir, pensé en aquel día lejano en que había recibido por error un archivo que cambiaría mi vida. Las decisiones que tomamos en momentos críticos revelan quiénes somos realmente. Y aunque el camino había sido más duro de lo que jamás imaginé, no cambiaría ni una sola de mis elecciones. Había perdido una mentora, pero había encontrado mi voz. Había experimentado el rechazo, pero había redescubierto mi valor. Había enfrentado el miedo, y había aprendido que la verdad, aunque dolorosa, siempre es el camino hacia la libertad. Madrid seguía su ritmo frenético bajo el cielo estrellado, mientras yo cerraba la puerta de mi apartamento. Un capítulo terminaba, otro comenzaba, y esta vez, yo escribiría cada página con la convicción de quien ha atravesado el fuego y ha salido fortalecida. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo prefiero pensar que no es el tiempo quien sana, sino lo que hacemos con él. Un año había pasado desde aquel correo electrónico que cambió mi vida, desde la traición de Carlos, desde los días oscuros en el departamento de logística. Un año de reconstrucción, de aprendizaje, de transformación. El consorcio Velázquez ya no era el mismo, y yo tampoco. Bajo mi dirección, el departamento financiero había implementado un sistema de controles cruzados que hacía virtualmente imposible que una sola persona pudiera manipular las cuentas. La transparencia se había convertido en nuestra bandera, hasta el punto de que otras empresas del sector nos consultaban sobre nuestros protocolos. Era una mañana de abril, con ese aire madrileño que parece lavado después de una noche de lluvia suave. Revisaba unos informes cuando Elena llamó a mi puerta. «¿Tienes visita?», anunció con cierta cautela. «Es Lucía». Lucía y yo habíamos reconstruido una relación profesional cordial, pero distante. Las confianzas rotas son como vasos astillados. Aunque los repares, siempre bebes con cuidado de ellos. «Hazla pasar», respondí, cerrando el portátil. Lucía entró con paso vacilante. Llevaba un sobre grande en las manos y una expresión que no supe descifrar. «Perdona que te interrumpa», comenzó, quedándose de pie pese a mi gesto invitándola a sentarse. «Solo quería darte esto personalmente». Me tendió el sobre. Al abrirlo, encontré una carta de renuncia. Mi sorpresa debió ser evidente. «He aceptado una oferta en Berlín», explicó. «Una consultora internacional. Es una buena oportunidad». «Felicidades», dije sinceramente. «Te lo mereces». Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. Había tanto no dicho, tantas conversaciones pendientes que quizás nunca tendríamos. «Antes de irme», continuó finalmente, «necesito decirte algo que llevo callando demasiado tiempo». Respiró hondo, como quien se prepara para saltar al vacío. «Te fallé, Alicia. Cuando más me necesitabas, cuando todos te dieron la espalda, yo también lo hice. Por miedo, por conveniencia, por no saber ver más allá de las apariencias. No era una sorpresa, pero escucharlo de sus labios removió emociones que creía superadas. Todos cometemos errores, Lucía». «No, esto fue más que un error». Su voz se quebró ligeramente. «Fue una traición a nuestra amistad. Y lo peor es que lo hice sabiendo, en el fondo, que tú eras incapaz de hacer lo que te acusaban». Se sentó por fin, el peso de la confesión pareciendo aliviarla y agotarla al mismo tiempo. «¿Sabes qué es lo más difícil de hacer lo correcto?», dije tras un momento. «No es enfrentar a quienes te atacan abiertamente. Es aceptar la decepción de quienes creías que estarían a tu lado pase lo que pase». Lucía asintió, con los ojos húmedos. «No puedo cambiar lo que hice, pero quería que supieras que lo reconozco, y que te admiro por la fortaleza que mostraste, por no rendirte cuando hubiera sido lo más fácil». Cuando se marchó, me quedé contemplando la carta de renuncia. No sentía alegría ni tristeza, solo una extraña sensación de cierre. Algunas personas entran en tu vida para quedarse, otras solo de paso, y algunas para enseñarte lecciones que no esperabas aprender. Esa tarde, Roberto me convocó a una reunión inesperada. Los rumores sobre una posible fusión con un grupo italiano llevaban semanas circulando por los pasillos, pero nadie tenía información concreta. «Quieren conocerte», me dijo sin preámbulos. «Los de Grupo Ferretti. Han revisado nuestras cuentas de los últimos 9 meses y están impresionados con la reestructuración financiera. Tu nombre ha salido varias veces en las conversaciones. ¿Es oficial entonces?».
La fusión, aún estamos en negociaciones, pero van muy avanzadas, y quieren que lideres la integración de los departamentos financieros. Era un reconocimiento importante, pero también un desafío mayúsculo. Significaba meses de trabajo intenso, viajes constantes entre Madrid y Milán, y la responsabilidad de unificar dos culturas empresariales distintas. ¿Por qué yo?, pregunté, más por curiosidad que por modestia. Roberto sonrió levemente. Porque confían en ti, en tu integridad, en tu capacidad para reconstruir lo que estaba roto. Saben lo que pasó con Carlos y cómo manejaste la situación. La noticia me dejó pensativa. Qué irónico resultaba que aquel episodio que casi destruye mi carrera ahora se hubiera convertido en mi mayor credencial profesional. Al salir del trabajo, decidí caminar en lugar de tomar el metro. Necesitaba tiempo para asimilar lo ocurrido. Mis pasos me llevaron sin darme cuenta hacia el templo de Devot, ese rincón egipcio en pleno Madrid donde solía refugiarme en los días más duros de la investigación. El atardecer teñía el cielo de tonos cobrizos, y la piedra milenaria del templo parecía arder con luz propia. Me senté en un banco, observando cómo los turistas capturaban el momento con sus cámaras, cómo las parejas se robaban besos creyéndose a salvo de miradas ajenas, cómo la vida fluía en su constante ir y venir. Mi teléfono vibró con un mensaje de Miguel. ¿Cena esta noche para celebrar el aniversario? Sonreí. Mi hermano nunca olvidaba las fechas importantes, y para él, este día marcaba mi renacimiento profesional, como le gustaba llamarlo. Mientras le respondía afirmativamente, una notificación de correo electrónico apareció en la pantalla. Era un nombre que no esperaba ver nunca más. Carlos Mendoza. El correo era breve, enviado probablemente por algún familiar con acceso a su cuenta. Alicia, acabo de enterarme de la posible fusión con Ferretti. Es una oportunidad extraordinaria para la empresa, y sé que harás un trabajo excepcional liderando la transición financiera. Puede que te sorprenda recibir noticias mías, pero quería que supieras que, incluso desde donde estoy, me alegra ver cómo has transformado el departamento que una vez dirigí. Lo has hecho mejor de lo que yo jamás pude. Con sincero respeto, Carlos. Me quedé inmóvil, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No era perdón lo que buscaba de Carlos. Hacía tiempo que había comprendido que el perdón era algo que debía darme a mí misma, no algo que necesitara de él. Pero había algo liberador en ese reconocimiento, como si cerrara definitivamente un capítulo de mi vida. Esa noche, cenando con Miguel en un pequeño restaurante de La Latina, le mostré el correo. ¿Cómo te hace sentir?, preguntó después de leerlo. Lo medité mientras saboreaba un sorbo de vino. En paz, respondí al fin. No con él, sino conmigo misma, con las decisiones que tomé, con el camino que elegí. Miguel levantó su copa. Por la hermana más valiente que conozco. No fue valentía, corregí. Fue supervivencia. A veces, seguir adelante es el único acto heroico que podemos permitirnos. Los meses siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. La fusión con Grupo Ferretti se concretó, y tal como Roberto había anticipado, me encontré viajando constantemente entre Madrid y Milán. Era agotador pero estimulante, un reto profesional que absorbía toda mi energía y me permitía crecer en direcciones que nunca había imaginado. En uno de esos viajes, durante una cena con el equipo italiano, Alessandro Ferretti, el director general del grupo, me preguntó directamente sobre el caso de Carlos. «Disculpa mi curiosidad», dijo en su español con acento, «pero nos intriga cómo manejaste esa situación. No es común encontrar a alguien que arriesgue tanto por principios». El silencio cayó sobre la mesa. Mis colegas españoles, que evitaban mencionar el tema, parecían incómodos, pero yo ya no sentía vergüenza ni dolor al hablar de ello. «No fue una elección consciente», respondí honestamente. «Cuando descubres algo así, solo tienes dos opciones, ignorarlo y convertirte en cómplice, o enfrentarlo aún sabiendo el coste personal. Elegí lo segundo porque, sencillamente, no podía vivir con la primera opción». Alessandro asintió, pensativo. «La integridad no es un hábito ni una postura. Es una decisión que tomamos cada día, con cada acción». Sus palabras resonaron en mí. Era exactamente lo que había aprendido. Que la integridad no es algo que poseemos como una virtud estática, sino algo que construimos con nuestras elecciones diarias. La noche antes de firmar oficialmente la fusión,
Me encontré sola en mi habitación de hotel en Milán, revisando una última vez todos los documentos. Había sido un camino largo desde aquel día en que abrí por error el archivo que cambiaría mi vida. Me asomé al balcón, admirando las luces de la ciudad italiana. El aire fresco de la noche despejó mi mente, permitiéndome reflexionar sobre todo lo ocurrido. Había perdido y ganado tanto en este proceso. Había perdido la inocencia profesional, esa confianza ciega en mentores y figuras de autoridad. Había perdido amistades que creía sólidas. Había perdido la seguridad de un camino predefinido, pero había ganado algo mucho más valioso: la certeza de mi propia brújula moral, el conocimiento de mi fortaleza interior, la libertad que viene de saber que puedes perderlo todo excepto tu integridad. Mañana firmaríamos la fusión y comenzaría oficialmente una nueva etapa. Mi teléfono sonó con un mensaje de Elena. Todo listo para la ceremonia. El equipo está orgulloso de ti. Adjuntaba una foto del departamento financiero al completo, posando con pulgares arriba y sonrisas sinceras. Estos eran mi verdadero logro, pensé. No los números en las cuentas, no los protocolos implementados, sino la cultura de confianza y transparencia que habíamos reconstruido juntos desde las cenizas. Al volver dentro, noté sobre el escritorio mi viejo cuaderno de notas, aquel que llevaba conmigo el día que descubrí el fraude. Lo abrí por curiosidad, encontrando mis anotaciones frenéticas de aquellos días, los escenarios que había contemplado, los miedos que había plasmado en papel. En la última página había escrito una cita que no recordaba. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que hay algo más importante que el miedo. Sonreí, reconociendo en esas palabras a la Alicia de entonces, asustada pero determinada, y a la Alicia de ahora, más sabia, más fuerte, pero con la misma determinación inquebrantable. El camino había sido duro, pero cada paso, cada lágrima, cada momento de duda había valido la pena, porque al final podía mirarme al espejo cada mañana y reconocer en mis ojos a alguien que, cuando llegó el momento de elegir, eligió ser fiel a sí misma por encima de todo. Y esa, comprendí mientras cerraba el cuaderno y me preparaba para un nuevo día, era la victoria más importante de todas.